Buenas tardes. Comenzamos este momento de encuentro. Bienvenidos a esta conferencia del aula Pedro Fabro, que, como saben, hoy tenemos la última sesión de este curso y la tenemos además en el día en que la Iglesia celebra la festividad de San Isidoro, que es obispo y doctor de la Iglesia y que tanto inspira en la búsqueda de la sabiduría, de la auténtica sabiduría, la que viene de Dios, ¿verdad? Y precisamente hoy aquí pues, se va a tratar de un hombre que nos transmite con su vida esa sabiduría que viene de Dios y que creo que siempre resulta muy atractivo oír hablar de él, ¿no? Que es San Juan de la Cruz, que todos lo conocemos, pero siempre yo creo que nos sigue atrayendo su figura. Bueno, pues tenemos hoy la gran alegría de escuchar esta conferencia titulada San Juan de la Cruz, una nueva primavera en libertad. De este tema nos hablará Juan Antonio Marcos, que es sacerdote carmelita y que se dedica su tiempo también al estudio de este gran santo. Y brevemente hago una presentación, se podría hacer mucho más larga, pero la hago brevemente para que ya nos pase a hablar. Pues Juan Antonio Marcos es profesor de Teología Espiritual en la Universidad Pontificia Comillas y una de las asignaturas que imparte precisamente es Espiritualidad de Santa Teresa y San Juan de la Cruz. Y también es profesor en el Máster de Mística y Ciencias Humanas del CITES de Ávila. Se licenció en Teología Dogmática en Comillas y es doctor en Filología Española por la Universidad de Valladolid. Sus áreas de investigación son el lenguaje de los místicos carmelitas, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, lenguajes y experiencia de Dios y la espiritualidad en general. Como pueden ustedes imaginar, pues tiene muchas y ricas publicaciones y es imposible aquí citar todas, pero traigo alguna relacionada con el tema de hoy, que es, por ejemplo, el libro titulado Un viaje a la libertad, San Juan de la Cruz, del año 2003, de la editorial de Espiritualidad, o un reciente artículo de este mismo año, del 2018, que se titula En el vínculo está la libertad hacia otro amor mejor. Y también tiene otro artículo titulado Juan de la Cruz y la interioridad humana, estos dos últimos artículos publicados en la revista Espiritualidad. Me gustaría también destacar sus libros sobre Santa Teresa de Jesús, el más reciente, Teresa de Jesús, La transparencia del misterio, en la editorial San Pablo. Y entre sus tareas actuales, pues destaca que es director de la revista Espiritualidad y pertenece al comité científico de la revista Teresianum de Roma, además, como se imaginan, pues de participar en congresos y cursos sobre la espiritualidad carmelitana. Pues Juan Antonio Marcos, con su origen campesino y natural, destaca por su humor y su entusiasmo por la espiritualidad carmelitana, así que hoy le escuchamos con mucha atención en este tema tan interesante. Muy bien, buenas noches. Muchas gracias al profesor Javier Cía por la presentación, sobre todo por lo último que ha dicho, el origen campesino, del que, un poco como San Juan de la Cruz, aunque saben que hay una anécdota que cuentan de San Juan de la Cruz, él le gustaba, disfrutaba trabajando en la huerta, en el campo, y un compañero fraile le dijo que si sus padres eran campesinos, y él contestó, ni tan siquiera eso, simplemente era un tejedor, que en la sociedad de entonces pertenecía a una categoría social mucho más baja. Bien, aunque sea extraño, voy a comenzar con una especie de lamento. Un lamento porque uno de los aspectos más fascinantes de San Juan de la Cruz es que casi nunca hay en su discurso palabras de condena. Prácticamente nunca condena a nadie. Pero sí nos encontramos palabras de lamento, del tipo es harto de dolerse, es lástima. Bien, pues en las hojas que se les ha pasado tienen ahí un pequeño lamento que aparece, es el último texto prácticamente de Cántico 39, si abren ahí, esperen, se lo voy a poner aquí que lo tenemos también, es ese, de Cántico 39, donde San Juan de la Cruz se lamenta porque muchas veces los seres humanos malogramos nuestra vida, o porque vivimos un poco la vida como turistas del espíritu, casi a nivel epidérmico, casi disipados en los intrascendentes afanes de nuestra mediocridad. Esto no lo dijo San Juan de la Cruz, pero lo pudo haber dicho perfectamente. Entonces yo les invito, para crear un clima inicial, a escuchar cantada este texto, esta letra, «Oh almas criadas para estas grandezas». Es una queja y es un lamento porque no somos capaces de conectar con esa nueva primavera, de contactar con la experiencia de un cielo anticipado, de contactar con Dios, en definitiva. Entonces vamos a escuchar esta versión cantada y lo va a hacer en una versión de la hermana Glenda, que quizá la conozcan algunos. Vamos a ver ahora si esto funciona. No sé si es que...
almas criadas para estas grandezas y para ellas llamadas. ¿Qué hacéis? ¿En qué os entretenéis? Vuestras pretensiones son bajezas y vuestras posesiones miserias. Miserable ceguera de los ojos de vuestra alma, pues para tanta luz estáis ciegos y para tan grandes voces sordos, no viendo que en tanto que buscáis grandeza y gloria os quedáis miserables y bajos de tantos bienes, hechos ignorantes e indignos. Oh almas criadas para estas grandezas y para ellas llamadas. ¿Qué hacéis? ¿En qué os entretenéis? Vuestras pretensiones son bajezas y vuestras posesiones miserias. Bien, después de crear este clima musical poético, porque casi es prosa poética, ese texto de San Juan de la Cruz, nos adentramos un poco en la presentación de lo que va a ser esta reflexión. Hoy, además, como recordaba el profesor Javier Cía, celebramos a San Isidoro, las famosas etimologías, un gran filólogo, y la mística tiene mucho de filología, de lenguaje. Al comienzo del Evangelio de Marcos, Jesús va caminando por la vieja Palestina, y a su paso va sanándolo todo y liberándolo todo. Allí visualizamos cómo la nueva comunidad de Jesús es una comunidad libre. En el capítulo 2 del Evangelio de Marcos podemos leer: y sucedió que un sábado cruzaba Jesús por los sembrados, y sus discípulos empezaron a abrir camino arrancando espigas. Le decían los fariseos: mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no es lícito? Él les dice: ¿nunca habéis leído lo que hizo David cuando tuvo necesidad, y él y los que le acompañaban sintieron hambre, como entró en la casa de Dios en tiempos del sumo sacerdote Abiatar, y comió los panes de la presencia, que solo a los sacerdotes es lícito comer, y dio también a los que estaban con él? Y les dijo: el sábado ha sido instituido para el hombre, y no el hombre para el sábado. De suerte que el Hijo del Hombre también es Señor del sábado. Pues bien, Jesús y sus discípulos, atravesando los sembrados, haciendo camino entre las mieses, arrancando espigas, en sábado, en primavera, porque en sábado y en primavera es cuando se arrancan las espigas verdes, en pleno tiempo pascual, manifiestan de forma plástica la libertad que asiste a la nueva comunidad cristiana. Algo de esto es también la primavera de la que habla San Juan de la Cruz. Casi al final del cántico espiritual, en una atmósfera que está envuelta por aires de un cielo anticipado, nos encontramos con la expresión que da título a esta reflexión: una nueva primavera en libertad, que es casi como un anticipo del cielo, que es casi como tocar a Dios, podríamos decir. Cántico, por lo tanto, va a ser la fuente a la que nos vamos a remitir una y otra vez. Cántico espiritual es como un mapa para viajar hacia esa primavera, hacia ese cielo anticipado, hacia ese paraíso. Y es que el paraíso en la Biblia, inclusive, no es tanto lo que se nos pinta al principio, en el Génesis, como lo que nos espera
al final, en ese lenguaje cultista que a veces utilizan los teólogos, en este caso un cultismo que procede directamente del griego. A veces se dice que la protología es la escatología. El paraíso no es lo que estaba al principio, sino lo que nos espera al final. La humana vida quizá no es otra cosa en esta perspectiva que ese camino humilde y confiado hacia el paraíso. En la canción 39 del Cántico, casi al final, por lo tanto, esa que empieza diciendo, la tienen al final de los textos que les ha entregado, el aspirar del aire, el canto de la dulce Filomena, ahí aparece esbozado una atmósfera casi celestial, una canción primaveral, una noche serena, una llama de amor viva. Todo San Juan de la Cruz desemboca en esta estrofa, donde todos los grandes símbolos están ahí como recogidos y como sintetizados. Pues bien, en los puntos que siguen vamos a intentar desentrañar por partes y en menudo lo nuclear y lo sustantivo, lo más importante precisamente de la metáfora de la primavera, así como todas y cada una de las notas que la acompañan en San Juan de la Cruz. Una nueva primavera en libertad, en anchura y en alegría. Eso es el cielo anticipado para Juan de la Cruz. La primavera de la vida mística no es otra cosa, dice San Juan, que una transformación de amor. Es la experiencia de lo admirable. La libertad siempre es de apegos y de ataduras y pasa siempre por un sano olvido de sí mismo. La anchura remite a la recién estrenada amplitud del mundo interior que todos llevamos dentro. Ese mundo tan necesitado de atención y de cuidados, y la alegría, en fin, nos habla de la positividad pura de la experiencia de Dios. Antes de ver esas tres notas claves de esa primavera, de ese cielo anticipado, que son en definitiva la libertad, la anchura y la alegría, vamos a contemplar un aspecto marco, un aspecto inicial, que es lo que San Juan de la Cruz denomina también de esta experiencia anticipada de cielo, sentir una nueva primavera. Ahora leeremos el texto en concreto en que aparece esta expresión. Por tanto, empezamos ahí en el primer punto, que es el espíritu de la primavera, y vamos a hablar de ese sentir una novedad. Casi al final del cántico nos encontramos con esta expresión de San Juan de la Cruz, y precisamente aparece en el momento en que está comentando el segundo verso de la estrofa 39. La estrofa que comienza, como decíamos, el aspirar del aire, el canto de la dulce Filomena, el soto y su donaire, en la noche serena, con llama que consume y no da pena. El canto de la dulce Filomena. Comentando eso, escribe San Juan de la Cruz el primer texto que tienen ahí recogido. He querido poner los textos porque yo soy de los que creo que en los clásicos de la mística, que a la vez son clásicos de la literatura, como Santa Teresa o San Juan de la Cruz, nada es tan fascinante como dejar que hablen ellos, dejar que hablen sus textos. Leemos el primer texto, que es el comentario a ese verso de Juan de la Cruz. Porque así como el canto de Filomena, que es el ruiseñor, se oye en la primavera, pasados ya los fríos y lluvias y variedades del invierno, y hace melodía al oído y al espíritu recreación, así en esta actual comunicación y transformación de amor, pienses que estamos al final del viaje místico, contado en cántico espiritual, por eso de la transformación de amor. Esta actual transformación, esta actual comunicación y transformación de amor que tiene ya la esposa en esta vida, amparada ya y libre de todas las turbaciones y variedades temporales, y desnuda y purgada de las imperfecciones, penalidades y tinieblas, así del sentido como del espíritu, y aquí viene lo que nos interesa. Siente nueva primavera en libertad y anchura y alegría de espíritu. Eso es el cielo anticipado para Juan de la Cruz. Fíjense que es una experiencia que se sitúa en el ámbito del sentimiento, no de la intelección. No es una cuestión intelectual, no es un conocimiento intelectual de Dios, sino desde el mundo del corazón, desde el sentimiento. La libertad, la anchura y la alegría son el espíritu de la primavera. En este sentido, para comprender la experiencia que nos cuenta aquí San Juan de la Cruz, voy a recordar muy brevemente la experiencia que también tuvo San Pablo de un cielo anticipado en su propia vida. San Pablo pasó por una experiencia similar a la de San Juan de la Cruz. Se trata de una experiencia interior de Pablo que él va a mantener como un secreto. En 2 Corintios 12 escribe:
fui arrebatado al tercer cielo, al paraíso. Fíjense que el tercer cielo es una expresión propia del judaísmo de la época para hablar sencillamente de que ha contactado con lo divino. Se le ha abierto una puerta al mundo de Dios. Desde entonces, el mundo de Dios se convirtió para Pablo en una certeza interior. Incluso llegará a decir en Filipenses 3, somos ciudadanos del cielo. Es como si en su personal viaje interior Pablo hubiera experimentado que el mundo de Dios es su patria más íntima. Y por eso su vida la experimenta como una peregrinación en tierra extraña, pero siempre llena de esperanza. La contemplación de las cosas del cielo le ha llevado a una visión nueva de las cosas del suelo y le ha hecho libre de todo apego al éxito o al reconocimiento, hablo de Pablo, a las posesiones o a las seguridades. Se trata, tanto en Pablo como en Juan de la Cruz, de experiencias místicas profundas que capacitan para ver el mundo y la vida bajo otra luz. Contemplar el cielo no fue para ellos huir del mundo, sino aprender una nueva forma de tratar con él. Es como si tuvieran su fundamento y sus raíces más profundas en un mundo que supera a este mundo. Se sienten libres para verlo todo y valorarlo todo desde Dios. Esa es la experiencia de Pablo y también esa es la experiencia que nos vamos a encontrar en Juan de la Cruz. Y una de las primeras notas que acompaña esa experiencia de la nueva primavera precisamente es ese adjetivo, la novedad, la experiencia de algo nuevo. La experiencia de lo nuevo está unido casi siempre en los místicos a lo inefable, o si quieren mejor, a la experiencia del misterio. Es como abrirse una ventana al misterio de lo divino. El verso que cierra la estrofa 7 del cántico, el que dice un no sé qué que quedan balbuciendo, remite precisamente a lo inefable de la experiencia mística. Damaso Alonso, que hizo un estudio fascinante ya en los años 40 sobre San Juan de la Cruz y su lenguaje, decía que este verso, un no sé qué que quedan balbuciendo, es un celeste tartamudeo. Y es verdad, porque es como un anticipo de cielo en ese vacilar del lenguaje. Ante la experiencia, ante tal experiencia, la persona, dice Juan de la Cruz, se vuelve como un niño. Y como un niño utiliza el lenguaje también de los niños. En concreto, dice Juan de la Cruz, balbucir, que es el habla de los niños. Y como el niño solo se sabe sentir, pero no se sabe decir lo que se siente. De ahí sentir una nueva primavera. Ese es el ámbito en el que se da esa experiencia de contactar con Dios, el ámbito del corazón. Hay otro adjetivo del cántico espiritual que nos ayuda a comprender también esa novedad de la experiencia. Es el adjetivo extrañas, que aparece en la estrofa 14 del cántico, cuando Juan de la Cruz habla de las ínsulas extrañas. Y remite también a lo nunca visto, o mejor dicho, una de las palabras que quizás define de una manera muy precisa lo que es la experiencia de los místicos. Remite a lo admirable, más que lo extraordinario. A veces tenemos una visión de los místicos de fenómenos extraordinarios, levitaciones, no digamos en el caso de Santa Teresa, y sin embargo lo más fascinante de ambos, de Teresa y de Juan de la Cruz, es la experiencia de lo admirable, más que de lo extraordinario. De hecho, ir por ínsulas extrañas nos sitúa en una época que es el siglo XVI, donde la aventura de cruzar el océano para ir a América era una aventura para adentrarse en esas ínsulas extrañas y maravillosas. Fíjense en la siguiente cita que tienen en la fotocopia, que recoge muy bien ese carácter de lo admirable, de lo maravilloso. La leemos. Llama el alma aquí a Dios extraño, y no es maravilla que sea Dios extraño a los hombres que no le han visto, pues también lo es a los santos ángeles y almas que le ven. Pues no le pueden acabar de ver ni acabarán, y hasta el último día del juicio van viendo en él tantas novedades según sus profundos juicios y cerca de las obras de misericordia y justicia, que siempre les hace novedad y siempre se maravillan más. De manera que no solamente los hombres, pero también los ángeles le pueden llamar a Dios ínsulas extrañas. Solo para sí Dios no es extraño, ni tampoco para sí es nuevo. Por lo tanto, las ínsulas extrañas, como la primavera, son una metáfora para hablar de Dios, para hablar de ese cielo anticipado, para hablar de ese tocar a Dios. En el poema de la llama de amor viva, San Juan de la Cruz, en un momento determinado, escribe:
o mano blanda, o toque delicado, que a vida eterna sabe. Es casi un anticipo de ese mundo de Dios. No solo nos recuerda que somos seres de destino, además nos ayuda a recordar también nuestra propia grandeza y dignidad de seres humanos. La contemplación de esa nueva primavera en libertad y anchura y alegría de espíritu tendrá unos efectos concretos en la vida cotidiana. La vida diaria queda como dilatada y como esponjada, y es como si uno viviera ya en las vagas lindes del cielo. Bien, pues entre esos efectos vamos a ver tres fundamentales, que son las notas que acompañan a esa experiencia de la primavera: la libertad, la anchura y la alegría. Y vamos a intentar hacer una traducción existencial de esas tres notas, que de alguna forma ya podemos anticipar y vivir en nuestra vida. Los tres momentos que veremos es, el primero, el olvido de sí, la libertad; en segundo lugar, el cuidado de sí, la anchura; y en tercer lugar, el contento interior, la alegría del espíritu. Empezamos por el primero, el olvido de sí. Comentando el verso del canto de la dulce Filomena, preparando y anticipando la irrupción de esa nueva primavera, escribe San Juan de la Cruz que ya se halla libre de todas las turbaciones y desnuda de penalidades y nieblas. Pero para alcanzar esa libertad, primero ha tenido que realizar todo un éxodo liberador hacia Dios. Es lo que nuestro místico refiere al comienzo del cántico en esa cita que tienen ahí recogida. Fíjense que es del cántico 1, de la primera estrofa, el comentario de la primera estrofa. San Juan de la Cruz habla ahí de la necesidad de salir espiritualmente. El verbo salir en San Juan de la Cruz siempre significa hacer un camino liberador. Fíjense cómo lo desarrolla un poco más adelante ahí. Salir espiritualmente, que se entiende aquí de dos maneras: para ir tras Dios. La una, saliendo de todas las cosas, es decir, liberarse del apego a todo. Y en segundo lugar, saliendo de sí misma por olvido de sí, lo cual se hace por amor de Dios. Aquí tendríamos como el primer elemento que vamos a intentar desarrollar brevemente de este primer aspecto de esa experiencia de la nueva primavera. El olvido de sí, pasar de uno mismo. Esa expresión la utiliza San Juan de la Cruz: pasa de ti mismo. Así lo dice literalmente, que parece un lenguaje coloquial de la juventud de los 80, pero que sin embargo ya estaba en el siglo XVI. Pasar de uno mismo, salir de sí mismo, perderse de vista. Todo eso es una experiencia de liberación de uno mismo, dejar de vivir una vida egocentrada. Dicha salida o liberación, que siempre se hace, fíjense en la cita, por amor de Dios, hay una fuerza más grande que nos ayuda a liberarnos de nosotros mismos. Dicha salida o liberación aparece condensada en la tercera estrofa del cántico. Allí nos encontramos con dos versos fundamentales, la tienen ahí recogida: ni cogeré las flores, ni temeré las fieras. Dos metáforas que nos hablan de dos de los obstáculos que nos impiden ser libres a los seres humanos: los deseos y los miedos. Leemos la estrofa que tienen ahí recogida: buscando mis amores iré por esos montes y riberas, ni cogeré las flores, ni temeré las fieras, y pasaré los fuertes y fronteras. Bien, toda la estrofa está llena de un frenesí ascensional, de un movimiento, de una determinación absoluta. Iré, cogeré, temeré, pasaré. La radicalidad de la apuesta sanjuanista por la libertad aparece de manera expresa en el comentario que hace al verso ni cogeré las flores. Pero es en la reiteración, en ese comentario escribe en un momento determinado: para buscar a Dios se requiere un corazón desnudo y fuerte, libre de todos los males y bienes que puramente no son Dios. Pero digo que es en la cita que tienen ahí, en la siguiente, en la reiteración, fíjense sobre todo de las condicionales, son muy importantes para comprender a San Juan de la Cruz, las oraciones condicionales, donde encontramos la verdadera intencionalidad de San Juan de la Cruz, lo que a él le preocupa, porque lo importante para él es el no apego. Uno puede disfrutar de todo en la vida, siempre que no estemos atados a ello ni apegados a ello. Fíjense cómo explica este verso en la siguiente cita que tienen de Cántico 3.5, hablando de las flores ahora, que son una metáfora para hablar o simbolizar el mundo de los deseos, de los apegos. Las flores, dice, por las cuales se entiende todos los gustos y contentamientos y deleites que se le pueden ofrecer en esta vida, que le podrían impedir el camino. ¿Pero cuándo? Si cogerlos y admitirlos quisiese, es decir, si se apega. El problema no está en disfrutar de las cosas buenas de la vida.
El problema está en el apego, en la atadura. Ocupan el corazón si hiciese asiento en ellas, la misma idea, si se apega a ellas. Los consuelos temporales e incluso espirituales impiden el camino, si se tienen con propiedad. Fíjense que la idea que repite una y otra vez es la misma, el no estar apegado a nada. Se puede disfrutar de todo, pero está prohibido apegarse a nada, para no perder la libertad. El segundo de los ladrones de que habla aquí San Juan de la Cruz de nuestra libertad son los miedos, presentes en la metáfora de las fieras. Ni temeré las fieras. Las fieras se le representan al alma, dice San Juan de la Cruz, en la imaginación, haciéndole amenazas. Hay tanto fieras exteriores como interiores y espirituales. Son los miedos. Donde aparece muy bien recogido también el tema de los miedos, damos un salto de la estrofa 3 a la 20 del cántico, es en el último verso de la estrofa 20. La leemos. A las aves ligeras, leones, ciervos, gamos saltadores, montes, valles, riberas, aguas, aires, ardores y miedos de las noches veladores. Fíjense que el miedo aparece siempre, como diría yo, como una especie de cárcel que nos roba nuestra libertad. Y lo más importante es también liberarse de esos miedos. Llama la atención sobre todo este último verso, que es muy distinto de los anteriores, donde hay elementos físicos. Aquí lo que hay es un sentimiento, que es el miedo, una emoción. El hipérbatón, el cambio del orden normal en la frase, causado por la separación del sustantivo y del adjetivo, fíjense, miedos y veladores, lo normal hubiera sido poner y miedos, veladores, nombre más adjetivo, de las noches. San Juan de la Cruz altera el orden y escribe miedos de las noches veladores. Hace que ese lapso que va desde miedos hasta veladores intensifique el ambiente nocturno, la expectación, la prolongada, si quieren, y temerosa alerta. Asistimos a algo así como diría yo, una película de suspense, ¿no? De tal manera que cuando leemos este verso, miedos de las noches veladores, en esos miedos lo que descubrimos también es otro de los ladrones de la libertad del hombre. Son esos los miedos que no nos dejan dormir, por eso son veladores, que nos obligan a estar en vela y que no nos dejan dormir. Bien, pues la aventura que cuenta San Juan de la Cruz pasa también por una liberación de ese otro gran enemigo o gran ladrón de nuestra libertad. El hombre, en perspectiva bíblica, podríamos decir, no puede estar dispuesto a dar su vida como Jesús si no está convencido que esta vida es indestructible. Solo la certeza de poseerse plenamente más allá de la muerte nos libera, en último término, de los miedos. En todo caso, es en Jesús donde nos salvados de esos miedos. Como afirma un gran teólogo que moría hace unos años, Adolphe Guesset, una de las peticiones quizá más urgentes de todo cristiano y que tendríamos que añadir al Padre Nuestro es la de líbranos del miedo. El miedo es el otro gran obstáculo en este camino para alcanzar la libertad. Pues bien, frente a miedos y deseos, San Juan de la Cruz supone, o superpone, mejor dicho, y contrapone, vamos a decir, dos antídotos, dos terapias, para curarnos de esa falta de libertad o de esos dos ladrones de la libertad. Esos dos antídotos son la fe y el amor. En Cántico 3 se escribe lo siguiente. El alma bien enamorada, que estima a su amado más que a todas las cosas, confiada del amor, eso es lo que nos libera de los miedos. No todas citas las tienen. Cuando lea una cita que la tienen, lo recordaré. El alma bien enamorada, que estima a su amado más que a todas las cosas, confiada del amor. Esa es la confianza que nos libera de los miedos. Confiada del amor y favor de él, no tienen mucho decir, ni temeré las fieras. Pero no hay mejor receta para San Juan de la Cruz que la que leemos casi al comienzo del cántico espiritual, cuando escribe lo siguiente. Entonces le puede el alma de verdad llamar amado a Dios, cuando ella está entera con él, no teniendo su corazón asido a ninguna cosa fuera de él, y así, de ordinario, trae su pensamiento en él. Dicha receta conlleva abrirse, en definitiva, a un amor más grande. En la medida en que descubrimos un amor más grande y ese amor más grande ocupa más espacio en nuestra vida,
en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, casi de una manera automática nos liberamos de los miedos y de todos esos deseos que a veces nos roban nuestra libertad. En las primeras estrofas del cántico, San Juan de la Cruz habla de mi amado en la primera estrofa, de aquel que yo más quiero en la segunda, de mis amores en la tercera. Ese amado, esos amores son los que tienen que ocupar el centro de la vida para liberarnos de los miedos. En este sentido, y ya en la primera redacción, San Juan de la Cruz escribió 2 veces el cántico espiritual. La primera se llama Cántico A habitualmente y la segunda Cántico B. Digo esto por la siguiente cita que ahora sí tienen ahí recogida. Cuando escribió la primera redacción del Cántico A, habla ya precisamente de ese carácter todopoderoso del amor. El amor, cuando dejamos espacio en él y hueco en nuestras vidas, es la verdadera fuerza liberadora. Dice ahí San Juan de la Cruz, en la cita que tienen de Cántico A, la estrofa 27. Y allende de esto, después cuenta el alma haber recibido muchas visitas de su amado, en que se ha ido perfeccionando y enterando en el amor de él. En la medida en que hay un amor entero, pleno, todos los demás amores van encontrando su lugar. Tanto que, y ahí viene la expresión que les decía, pasando de todas las cosas y de sí misma, pasa de todo y de ti mismo. Pasando de todas las cosas y de sí misma, se entregó a él por unión de amor. Bien, ahí tendríamos, por lo tanto, la receta, si quieren, o el antídoto o la terapia sanjuanista para sanarnos de todos esos ladrones de nuestra libertad. Y, sobre todo, orientada a la liberación de nosotros mismos. Pasar de uno mismo, el olvido de sí, perderse de vista. Todas esas expresiones de San Juan de la Cruz están encaminadas a poner de relieve la liberación que siempre es la más difícil, que es la liberación de una vida egocentrada. Pasamos al segundo momento. Después del olvido de sí, vendría el cuidado de sí. Y el cuidado de sí en San Juan de la Cruz está conectado casi siempre con la propia interioridad. O, como dice en la cita de la primavera, con la anchura de espíritu. También hay una expresión que él utiliza en uno de sus versos más conocidos, que es la atención a lo interior. Eso es el cuidado de sí para Juan de la Cruz, la atención a lo interior. El olvido de lo criado, esa redondilla famosa que conoce mucha gente de memoria. Olvido de lo criado, memoria del criador, atención a lo interior y estarse amando al amado. Es como una condensación de todo el pensamiento de San Juan de la Cruz. Algo así como estar atento, estar despierto, eso es el cuidado de sí. Lo que la tradición clásica y la espiritualidad cristiana ha denominado a veces la cura sui, es decir, la cura del alma. El amarás a tu prójimo y la segunda parte que tantas veces olvidamos, como a ti mismo. Eso es el cuidado de sí. Cuídate para cuidar, quiérete para querer, si quieren, en un lenguaje coloquial. El quererse a uno mismo, el cuidado de sí, está conectado en Juan de la Cruz con prestar atención a la propia interioridad humana, a ese espacio de holgura y de libertad que llevamos dentro. Y la gran palabra aquí que él utiliza, casi la palabra mágica podríamos decir, es anchura. Fíjense en algunas citas entresacadas de sus obras en relación al uso de esta palabra. Anchura de corazón, anchura de espíritu, anchura del alma, anchura evangélica, anchura y libertad. La anchura es la palabra mágica para hablar de ese espacio interior de la persona como ámbito de libertad. En definitiva, la anchura del espíritu. Dicha anchura nos sitúa en los espacios, a mí me gusta decir, desagobiados de cántico, porque cántico tiene espacios que nos invitan al desagobio, a la anchura, a la libertad. Allí donde habita Dios, donde habita el amado. Y en concreto, el amado de cántico habita, al comienzo de la obra nos lo recuerda San Juan de la Cruz, en el seno del Padre y en el íntimo ser del alma. Esto es lo que nos interesa ahora a nosotros, el íntimo ser del alma. En el comentario al primer verso del poema Cántico se apunta a estos dos lugares y a la pregunta ¿a dónde te escondiste, amado?, Juan responde con estas palabras. El lugar donde está escondido el Hijo de Dios es el seno del Padre. Y luego más adelante añade, el Hijo de Dios esencial y presencialmente está escondido en el íntimo ser del alma.
Ese íntimo ser del alma es la anchura de que habla San Juan de la Cruz y está conectada con nuestra propia interioridad. Hay dos metáforas, entre las muchas, en las que me voy a detener brevemente, que hablan de ese espacio interior de la persona a lo largo del cántico. Esas dos metáforas son la de la bodega y la del nido. Ambas remiten al hogar interior de la persona, al centro del alma, ese centro que no es más que una metáfora para hablar de lo mejor que tenemos como seres humanos, de la verdad de la vida, de lo que nos conecta también con Dios, con ese Dios que habita dentro de cada uno de nosotros. Empezamos por la imagen o la metáfora de la bodega. La bodega es una metáfora que nos conecta con nuestro espacio interior y con lo profundo de la vida. Ahí tienen la estrofa 26, donde aparece esta imagen. En la interior bodega de mi amado bebí, y cuando salía por toda esta vega, ya cosa no sabía, y el ganado perdí que antes seguía. Algunos dicen en plan de bromas, después de beber en la bodega ya no sabía nada ni veía nada, evidentemente. Pero parece ser que San Juan de la Cruz va por otra línea. La bodega interior guarda una relación también con las moradas de Santa Teresa, y nos habla de interioridad, pero fíjense que bodega interior habla también de disfrute, de profundidad. Las bodegas del alma, la propia interioridad de la persona, es el lugar de encuentro de los enamorados. Juan de la Cruz también habla de bodega de amor. Bodega en el verso de Juan de la Cruz remite a una especie de borrachera espiritual, una borrachera espiritual. La expresión de mi amado bebí además está conectada también con la Eucaristía, y él lo va a interpretar así, de mi amado bebí, es el vino de la Eucaristía. Dicho beber alude a una sabiduría, y esto es lo más importante, que no está hecha de conocimientos, sino de amor. Y en la cita que ahora les voy a leer, que no la tienen ahí, aparece reflejada esta idea. Escribe así San Juan de la Cruz. Y esto experimentado está de muchos espirituales, los cuales muchas veces se ven arder en amor de Dios, sin tener más distinta inteligencia que antes. Fíjense que para él lo importante es crecer en el amor, no en la inteligencia. Porque pueden entender poco y amar mucho. Hay muchas personas, dice él, que entienden poco y aman mucho. Y hay otros que pueden entender mucho y aman muy poco. Antes, ordinariamente, aquellos espirituales que no tienen muy aventajado entendimiento acerca de Dios suelen aventajarse en la voluntad, y bástales la fe infusa por ciencia de entendimiento, mediante lo cual les infunde Dios la caridad, y se la aumenta, y el acto de ella, que es amar más. Aunque no se le aumente la noticia, quizá no sepan más de Dios, pero sí saben amar más, que para Juan de la Cruz es lo importante. Y así puede la voluntad, y aquí viene la expresión suya relativa al tema del amor, puede la voluntad beber amor, de mi amado bebí. Puede la voluntad beber amor sin que el entendimiento beba de nuevo inteligencia. Quizá no sabemos más que Dios a nivel intelectual, pero para Juan de la Cruz lo importante es que sabemos más de amor, porque hemos bebido del amor de Dios. La segunda gran imagen que habla de esa interioridad en Juan de la Cruz es la del nido, que la tienen ahí y que remite a la estrofa 35 del cántico. Vamos a leerla. En soledad vivía y en soledad ha puesto ya su nido, y en soledad la guía a solas su querido, también en soledad de amor herido. Fíjense la repetición casi encantatoria del término soledad, que nos sitúa en ese nuevo ámbito de encuentro con Dios, pero ya veremos que la soledad de Juan de la Cruz no es una soledad con una ausencia total de presencias, es una soledad en compañía, porque está Dios siempre presente, por lo tanto no está solo. Nido y bodega interior son dos de las imágenes más poderosas que utiliza San Juan de la Cruz para hablarnos de ese hogar interior de la persona donde Dios habita. Una cosa muy llamativa es que los hombres sabemos hacerlo casi todo, excepto los nidos de los pájaros. Es muy difícil construir un nido de un pájaro. Sabemos hacer casi todo, excepto los nidos de los pájaros. Piensen que el nido es una imagen muy poderosa, es una morada suave y caliente, es una casa para la vida, para vivir. El descubrimiento de un nido a todos nosotros nos lleva probablemente a la infancia, a una nueva infancia casi. El nido es la imagen de una casa sencilla, pero también es un signo de simplicidad. Y quizá una de las notas más peculiares y más llamativas del nido
el nido siempre es una realidad precaria. Es decir, en nuestra propia interioridad hay una parte frágil. Todos somos seres humanos necesitados y vulnerables. Y es bueno reconocer esto, ¿no? El nido nos habla de esa parte precaria que todos tenemos. Y sin embargo, a la vez que nos habla de una realidad frágil que nos acompaña en la vida humana, a la vez que eso, digo, el nido pone como en nosotros como un ensueño de seguridad y de confianza. Hay como un nido de confianza. El nido nos devuelve la confianza de la vida también, aunque sea una confianza que esté unida a esa realidad frágil y precaria. Nido y bodega son ámbitos solitarios, pero también de intimidad, pero que se llenan de anchura con la sola presencia de Dios. Es la anchura del mundo interior. El nido, que está en las alturas, nos habla también de elevarse, nos habla de volar, nos habla de libertad, pero también de intimidad. Ese nido no es otra cosa que una metáfora de ese espacio del alma que todos necesitamos atender y cuidar y mantener sano. Sin ese cuidado de sí, no existe verdadero crecimiento ni auténtica maduración cristiana. Por lo tanto, para terminar este segundo punto, si el olvido de lo criado, recordando los versos de San Juan de la Cruz, es decir, el olvido de sí, solo es posible desde la memoria del Criador, no podemos liberarnos de nosotros mismos si no nos abrimos a un amor más poderoso, a un amor más grande. Si el olvido de lo criado solo es posible desde la memoria del Criador, la atención a lo interior, es decir, el cuidado de sí, solo será posible en ese estarse amando, al amado, al prójimo y a uno mismo. Al amado, al prójimo y a uno mismo. La metáfora de la bodega interior apunta también no solo a un espacio de intimidad, sino también a un espacio de encuentro en clave de vino y en clave de fiesta, es decir, en clave de alegría. Es de lo que vamos a hablar ahora en el tercer punto y que sería la tercera nota de esa nueva primavera y de ese cielo anticipado. El olvido de sí, el cuidado de sí, y pasamos ahora al último punto, que es el contento interior, la alegría de estar vivos. Nada nos hace sentirnos tan vivos como la experiencia de la alegría. Y así en nuestra vida diaria hablamos de la alegría de vivir, de saltar de alegría, de estar locos de alegría. Es muy llamativo que en los evangelios, una cosa que muchas veces no lo hemos pensado, Jesús nunca habla de felicidad. Es verdad que las bienaventuranzas son un camino de felicidad, pero muy paradójico. Dichosos los que lloran, dichosos los pobres. Jesús nunca habla de felicidad. Solo digo, no es por criticar los libros de autoayuda, pero si van a las grandes librerías, como la Librería Central o la Casa de Libros, siempre hay una sección de libros de autoayuda, que prometen arreglarnos toda la vida en un par de semanas. A las 2 semanas vas y han aparecido otros libros nuevos de autoayuda, y otros nuevos, lo que significa que no acaban de funcionar. Pueden ser útiles en ciertos aspectos, pero no funcionan. Quiero decir que el Evangelio no es un libro de autoayuda, no nos promete una felicidad plena. Probablemente esa felicidad en los Evangelios queda siempre como pospuesta para otro mundo. Pero, y aquí está lo importante, los Evangelios sí nos hablan de algo mucho más importante que esa felicidad añorada y que nunca va a llegar, porque la felicidad la vivimos en fragmentos, a intermitencias. Los Evangelios, digo, hablan de algo mucho más importante, que es la alegría, de la alegría de vivir, de esa alegría que inunda prácticamente el comienzo y el cierre del Evangelio y cada momento de los Evangelios. Vuestra alegría nadie será capaz de quitárosla. Alegraos y regocijaos. Ahora deberíais alegraos. Recuerden la última exhortación del Papa Francisco, ¿no? Alegraos y regocijaos. Pero es que si recorremos los Evangelios, la alegría lo envuelve todo. Los magos se llenaron de alegría. Os anuncio una gran alegría. La anunciación de María está envuelta de alegría. Las experiencias de encuentro con el resucitado, todas están envueltas de alegría. Entonces, no se habla tanto de felicidad como de alegría. La alegría aparece, por lo tanto, como un ingrediente esencial de los Evangelios. Yo diría que es un mandamiento divino. La alegría humana no se reduce a la satisfacción de un mero placer exterior. Está bien disfrutar de un buen vaso de vino, un Ribera del Duero, pero la alegría es algo más que eso, no es un mero placer o ver una buena película. Tampoco es una felicidad programada, la alegría. La alegría tiene siempre algo de imprevisible. Está contactada o conectada con lo gratuito,
es un regalo que nos viene a veces como caído del cielo. Es un don, además, un don que aumenta dándose. Fíjense que si ustedes van y sacan dinero de su cuenta bancaria y lo dan a los demás, van a tener menos dinero, casi seguro. Con la alegría ocurre lo contrario. Cuanto más das, más tienes. Cuanto más das, más tienes. La alegría está hecha para compartirse, para comunicarse. Cada día yo pienso más que Juan de la Cruz, en último término, nos habla, en su experiencia de Dios, de una mística de la fiesta, de una espiritualidad de la alegría. Y porque el camino más rápido para avanzar en el viaje interior, en el proceso de maduración humana, no es la ascesis y la renuncia, aunque todo eso sea parte del viaje. Es la alegría y es los sentimientos positivos. La neurociencia y la neurobiología de las emociones modernas ha trabajado esto también. Hay un librito que merece la pena leer de Antonio Damasio, En busca de Spinoza, que ha trabajado ampliamente en este aspecto y lo confirma. Es decir, cómo desde el punto de vista científico nos encontramos con las mismas ideas que aparecen en los místicos. Y de hecho, seguimos con el tema de la alegría, un hombre, una mujer que no se goza de la existencia de estar vivo, sencillamente del don de la vida, no es por definición un cristiano. Quien no se goza del regalo de la vida no es un cristiano. Dicho gozo remite siempre, en la perspectiva cristiana, a la experiencia de una presencia y de una relación. Ahí tienen la primera cita del comienzo del cántico, donde aparece el tema de la alegría, que San Juan de la Cruz invita a encender el interruptor de la alegría desde el comienzo del viaje. Fíjense lo que dice él: es cosa de gran contentamiento y alegría para ti ver que todo tu bien y esperanza están tan cerca de ti que esté en ti, o por mejor decir, tú no puedes estar sin él. Simplemente activar el contento y la alegría por sabernos habitados por Dios, nada más. Es suficiente. Así comienza Cántico, con una invitación a vivir la alegría, el gozo del sentimiento de una presencia. Los términos de gozo y alegría son continuos en la obra de Cántico. Gózate y alégrate en tu interior con él, pues le tienes tan cerca. Para Juan de la Cruz la alegría no solo es un fruto, un don del Espíritu, que lo es, y aparece al final de Cántico potenciada. Es un don que aparece como un regalo desde el comienzo del viaje de la vida. Hay como un gozo o un contento previos que nos vienen dado en el pack de la vida, ¿no? Todo nos viene ahí englobado. Y esa alegría la conecta muchas veces Juan de la Cruz también con la mirada de Dios. Nosotros a veces ponemos ahí el triangulito del ojo de Dios que nos vigila y que nos controla. Para Juan de la Cruz la mirada de Dios es justo lo contrario. Una y otra vez repite que el mirar de Dios solo es amar y no juzgar. Y, en concreto, comentando la estrofa sexta del Cántico, escribe: el mirar de Dios, fíjense lo que dice aquí, viste de alegría el mundo y a todos los cielos. La mera mirada de Dios viste de alegría al mundo y a todos los cielos. Por lo tanto, activar en nuestras vidas ese gozo del regalo de la vida puede convertirse en una poderosa emoción para madurar y para crecer. De dicha experiencia de maduración humana surgirán al final nuevos sentimientos de gozo y de paz y de alegría, que aparecen al final de Cántico, una nueva primavera en libertad y anchura y alegría de espíritu. Son los efectos positivos de la experiencia de Dios. Es lo mismo que encontramos también casi al final de Cántico, ahí tienen recogida la estrofa 36. He ido entresacando algunos de los textos y estrofas más significativas al respecto. Fíjense que aquí la palabra que utiliza es gozo, pero va en la misma línea, ¿no? Gocémonos, amado, y vámonos a ver en tu hermosura, al monte o al collado, domana el agua pura, entremos más adentro en la espesura. El gozo, la fiesta, la belleza, la hermosura. En esta estrofa aparecen monte y collado. Fíjense que son imágenes ascensionales que aparecen en varias estrofas a lo largo del Cántico, pero que evocan una sensación de libertad y de anchura. Vámonos al monte y al collado. Uno lo visualiza, ¿no? Y dices, parece que estás experimentando esa libertad. Nos habla de la inmensidad de los espacios libres de la naturaleza. La amada se ha convertido a lo largo del Cántico en una audaz exploradora de las cosas de arriba, que se adivinan desde la colina. En el comentario a esta estrofa podemos leer un texto de antología, donde confluyen y se hermanan el gozo humano y la fiesta de las palabras. Allí la palabra hermosura aparece animando casi una danza infinita
entre el alma y Dios. Les recuerdo solo el comienzo porque es un texto muy conocido. Comentando precisamente esta estrofa y el tema de la hermosura, unido al gozo, a la belleza, a la hermosura, San Juan de la Cruz repite en un párrafo hasta 35 veces la palabra hermosura. Leo solo el comienzo. Dice él: hagamos de manera que por medio de este ejercicio de amor ya dicho, lleguemos hasta vernos en tu hermosura en la vida eterna. Esto es, que de tal manera esté yo transformada en tu hermosura, que siendo semejante en hermosura, nos veamos entrambos en tu hermosura, teniendo yo tu misma hermosura, de manera que mirando el uno al otro, vea cada uno en el otro su hermosura, siendo la una y la del otro la única hermosura, etcétera, etcétera. Se recrea en la repetición de la palabra hermosura, creando, por tanto, esa atmósfera o ese ambiente ¿no?, de gozo, de belleza. Y un poco más adelante, en la estrofa 38 de Cántico, aquella que empieza diciendo: allí me mostrarías aquello que me diste el otro día, etcétera. Habla San Juan de la Cruz, exactamente utiliza esta expresión: el día mío de la alegría de mi corazón. El día mío de la alegría de mi corazón. A medida que avanzamos en la lectura del cántico espiritual, van apareciendo como unos aires de fiesta y de gozo que lo impregnan todo. Nos encontramos con estrofas que anticipan casi el cielo. Si Dios en su naturaleza es amor y positividad pura, entonces las experiencias de gozo, las experiencias de fiesta, de alegría y de contento interior tienen que ser fundamentales también en toda vida creyente. Alentar el gozo y la alegría de vivir está en la base de la experiencia de Dios que hizo Juan de la Cruz. A veces me gusta a mí decir que su mística tiene un poder anfetamínico, es decir, estimulante. Voy terminando ya. Sus poemas, que son una condensación de su experiencia vivida, donde está primero condensada la experiencia mística de Juan de la Cruz es en la poesía, sus poemas, digo, están llenos de léxico, de términos, de palabras absolutamente positivas. Flores, verduras, fuentes cristalinas, rosas, azucenas, huertos, perfumes, esmeraldas, belleza, amor, hermosura. Solo desde esta clave positiva y gozosa es posible comprender a Juan de la Cruz, sin tener en cuenta este optimismo trascendente que lo envuelve todo. Nunca se comprende de verdad su experiencia de Dios, en mi humilde opinión. Por eso, en medio de las noches de la vida, también hay que buscar casi como un mandamiento divino la alegría de vivir. Esto se pone de manifiesto incluso en un poema como es La noche oscura. Desde nuestros prejuicios tendemos a pensar que la experiencia de la noche solo está conectada con la cara menos amable de la vida, la cruz, las tentaciones, el desierto, pero nada más lejos de la realidad. En la lectura del poema en sí, que es donde se vierte, en primer lugar, la experiencia de San Juan de la Cruz, su experiencia vivida, en la lectura del poema vemos cómo la noche oscura del primer verso, en una noche oscura, se transforma inmediatamente en dichosa aventura, y un poco más adelante en noche dichosa, y un poco más adelante en noche amable. Y en la última obra escrita por Juan de la Cruz, en La llama de amor viva, la vida cotidiana termina convirtiéndose para el que cree, y fíjense que esta es una expresión literal suya, termina convirtiéndose en algo así como, dice él, andar como de fiesta. Literalmente estas son sus palabras, andar como de fiesta. Esto es también la primavera, un vivir ya en las lindes del cielo, un vivir, como decía aquel gran obispo del siglo II, Ireneo de León, en camino al paraíso. Y termino ya concluyendo. Comentando el primer verso de la estrofa 39, el aspirar del aire que tienen ahí, el canto de la dulce Filomena, el soto y su donaire en la noche serena, con llama que consume y no da pena, San Juan de la Cruz se lamenta y grita frente a las miopías que todos tenemos, a nuestras cataratas que no nos dejan ver la primavera. Y me voy a permitir releer el texto que escuchábamos al principio, cantado, porque es uno de los lamentos y de quejas de San Juan de la Cruz en los que todos quizá nos podemos sentir retratados. Fíjense que no hay nunca condena, solo hay un lamento y una queja. Una llamada de atención es como un timbre de alarma al lector. Oh almas criadas para estas grandezas y para ellas llamadas, ¿qué hacéis? ¿En qué os entretenéis? Vuestras pretensiones son bajezas y vuestras posesiones miserias. Oh miserable ceguera de los ojos de vuestra alma, pues para tanta luz estáis ciegos y para tan grandes voces sordos.
no viendo que en tanto que buscáis grandezas y gloria, os quedáis miserables y bajos de tantos bienes hechos, ignorantes e indignos. La queja y lamento de Juan de la Cruz tiene que ver mucho, y yo diría que todo, con que muy a menudo o muchas veces malogramos nuestras vidas porque erramos en el fin último de la existencia, que es para Juan de la Cruz, y en la perspectiva cristiana es así, es siempre el amor. En el cántico él había escrito: al fin, para este fin de amor, hemos sido creados. Junto a la ausencia de condenas en su lenguaje, lo que hace de San Juan de la Cruz un clásico moderno y universal es también la ausencia, y esto es muy llamativo, de un lenguaje piadoso y religioso. ¿Se han dado cuenta que la mayoría de las palabras que hemos utilizado no tienen que ver nada ni con el lenguaje teológico, ni religioso, ni piadoso? En los poemas de Juan de la Cruz Dios no aparece por ninguna parte, ni ninguna palabra religiosa. Las palabras que aparecen son primavera, ínsulas extrañas, olvido de sí, flores, fieras, bodegas, nidos, atención a lo interior, alegría del corazón. Es otro lenguaje universal que vale para todos. Eso es el espíritu también de la primavera. El espíritu de una nueva primavera, nos recuerda San Juan de la Cruz, implica que no hay olvido sin memoria. No hay olvido sin memoria. No puede haber verdadero olvido de sí si no hay una memoria de Dios, capaz de centrar nuestras vidas. Como tampoco hay verdadero cuidado de sí sin un amarse a sí mismo. Y tampoco hay verdadera alegría exterior sin activar y cultivar el contento interior. Es lo que San Juan de la Cruz llama en varias ocasiones la alegría del corazón, o como decíamos hace un momento, andar como de fiesta. Rosalía de Castro, la gran poetisa del romanticismo español, junto con Bécquer, sabía mucho de la primavera, sobre todo cuando escribió estos versos con los que termino. Dicen que no hablan las plantas, ni las fuentes, ni los pájaros. Lo dicen, pero no es cierto, pues siempre cuando yo paso, de mí murmuran y exclaman: ahí va la loca soñando con la eterna primavera de la vida y de los campos. Muchas gracias.